El Fiat 1100 avanzaba velozmente sobre la carretera que une Milán con la pequeña localidad italiana de Dongo. El conductor, el partisano comunista Walter Audisio, mejor conocido como el Coronel Valerio, miraba hacia adelante, evitando cualquier contacto visual con sus pasajeros. En el asiento de atrás se revolvían entre nervios el líder fascista Benito Mussolini y su amante, Clara Petracci. Berlín había caído frente a los soviéticos y las tropas aliadas liberaban Italia de un pueblo a la vez en un avance implacable que auspiciaba el imposible regreso al poder del duce. Pese a todo esto, Mussolini contaba con que sería enfrentado a un juzgado civil y mantenía una vaga esperanza de salir con vida junto a su mujer. El hombre que viajaba en la parte de atrás del Fiat había creado el fascismo en toda Europa. Luego de tomar el poder en Italia, Mussolini sirvió de gran inspiración para otro dictador que acabaría muriendo junto a su esposa, Adolf Hitler. Aunque el poder de Mussolini resultó siendo mucho menor que el del Führer, a la larga el italiano expandió el movimiento nacionalista con un puño de hierro por todo su país. El orden que los camisas negras llevaron por Italia estaba cargado de sangre y plomo, y millones de personas fueron asesinadas en los barrios de las provincias más pobres, así como gitanos, judíos y otras etnias fueron deportadas hacia los campos de concentración. La mayor diferencia entre Hitler y Mussolini es que el italiano presentó un desastre militar tras otro durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de perjudicar a sus aliados alemanes, lo que llevó a que la Wehrmacht se negara a combatir junto al ejército real italiano. Pero ese deseo se vio totalmente devastado cuando Audisio condujo el automóvil hacia una granja aislada y obligó a sus pasajeros a bajar. Allí esperaba un pelotón de fusilamiento formado por milicianos, rebeldes del Partido Comunista que habían combatido codo a codo con las fuerzas aliadas para liberar a Italia del yugo del fascismo. El gran líder de los camisas negras, que alguna vez fuera la inspiración de Francisco Franco o del mismísimo Adolf Hitler, fue conducido hacia la pared frontal de la casa. Allí enfrentó su destino final junto a la mujer que amaba. Existen varias versiones sobre los últimos segundos del duce, narradas por sus propios ejecutores. Uno dijo que se comportó como un cobarde y que no pudo mirar a los fusileros de frente. Otro asegura que se paró erguido, con la mirada altiva y ordenó en un grito: ¡apunten al corazón! Sea como fuere, Benito Mussolini murió el 28 de abril de 1945 a las 4 de la tarde, poniendo un punto final a la Segunda Guerra Mundial en Italia. Pero aunque la guerra contra el eje había terminado, los comunistas italianos consideraban que la muerte del duce debía ser un castigo ejemplar. Para finales de abril, Hitler aún permanecía en su búnker, pese a que el Ejército Rojo pisaba las calles berlinesas. Los cadáveres de Mussolini y su amante no fueron enterrados tras su muerte, sino que fueron cargados en un camión y transportados hacia Milán, ciudad a la que arribaron el 29 de abril. Aunque se prohibió tocar el cuerpo del fascista durante el traslado, una vez que llegaron a la metrópolis, los partisanos los expusieron públicamente en la Plaza Loreto. Allí los restos de Mussolini y Petracci fueron sometidos a toda clase de ultrajes por parte de una muchedumbre cargada de odio, de los partisanos comunistas, de la policía e incluso del cuerpo de bomberos de Milán. Para la tarde, las golpizas, los cortes y otras profanaciones habían dejado el cuerpo del duce irreconocible y completamente desfigurado, aunque el cadáver de Clara Petracci no resultó tan dañado, probablemente porque el dictador fue el foco del violento desprecio del pueblo italiano. Como un gesto de revancha, los comunistas colgaron los cuerpos cabeza abajo en una gasolinera. Esto no fue arbitrario, ya que este era el mismo método de humillación pública post-mortem que los hombres de Mussolini habían usado para castigar a los comunistas rebeldes. De hecho, en esa misma gasolinera habían colgado de esa forma los cadáveres de 15 partisanos antifascistas un par de meses antes de que el cuerpo del propio duce decorara el siniestro espectáculo. Una curiosa celebración, tanto del triunfo como de la venganza. Hasta el día de hoy se debate si esta forma de tratar los cuerpos del duce y su mujer fue la correcta o se trató de un exceso de brutalidad que mostró la peor cara de los movimientos rebeldes. ¿Y tú qué crees? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo.
Lo cierto es que la muerte de Mussolini impactó profundamente en el resto de los movimientos fascistas europeos e incluso terminó de delinear la muerte de Adolf Hitler. Con esto nos referimos a que varias fuentes aseguraron que el Führer, mientras se escondía en su búnker frente al avance de los soviéticos, recibió las fotografías de los cadáveres desfigurados del duque y de su amante. Fue la visión de estas atrocidades lo que, según relatos de Hermann Göring, llevaron a Hitler a ordenar que tras su suicidio, tanto sus restos como los de Eva Braun fueran quemados en el patio de la Cancillería. El Führer temía profundamente que sus cuerpos cayeran en manos de los comunistas para ser humillados públicamente y consideró que los ultrajes contra Mussolini y Petracci fueron acciones de salvajes, no de humanos. También algunos historiadores aseguran que la noticia afectó profundamente a Hitler y terminó de empujarlo al suicidio, algo que haría 2 días después, el 30 de abril de 1945. Es importante aclarar que Hitler era un profundo admirador de Benito Mussolini. Cuando el Führer aún era un veterano de la Primera Guerra Mundial, que organizaba mítines en bares alemanes, el maestro de escuela italiano ya había organizado un amplio movimiento nacionalista, anticomunista y expansionista, que amenazaba con tomar el poder en una Italia revuelta, anárquica y dividida. Cuando el duque asumió el poder en 1922, con la asistencia de sus camisas negras, las milicias fascistas que actuaron como el ejército privado del líder, Hitler consideró que quería ser como el italiano, y así se dio origen tanto al partido nazi como a las SS, sus propias camisas negras. Aunque el Führer mantuvo una estrecha amistad con su contraparte italiana, aprendió con el tiempo a no sobreestimar. Pese al éxito del régimen totalitario de Mussolini, que unificó todas las comunas italianas bajo una enorme bota militar que aplastaba a quienes se oponían, durante la Segunda Guerra Mundial la actuación de Italia fue paupérrima, casi nula. Desde un principio la estrategia del duque fue simplemente asistir el avance de Hitler, quien dominó la ofensiva desde un primer momento, e incluso de esta manera demostró ser un general deficiente, incapaz de sostener una campaña a largo plazo. En parte esto se debió a la propia lucha anticomunista que las fuerzas italianas llevaban en sus propias tierras, especialmente en el sur, donde los partisanos contaban con el apoyo de la gran mayoría del pueblo. Aunque fue implacable con los propios italianos, la mano militar del duque no podía extenderse ni muy lejos ni muy fuerte. Un ejemplo cabal de esto, que definió la incapacidad del ejército de Italia de estar a la altura de los alemanes, fue la actuación de la Armada italiana en Rusia, que formó parte minoritaria de la invasión de Hitler a la Unión Soviética. Con bastante ilusión por participar, el duque envió 3 divisiones del Regio Esercito, que avanzaron junto a la Wehrmacht exitosamente en Ucrania, aunque los generales del Tercer Reich creían que eran más un lastre que ayuda efectiva. Sin embargo, el peor momento del ejército italiano llegó durante la batalla de Stalingrado, donde unos 130.000 soldados italianos fueron desplegados en un cinturón defensivo a 270 kilómetros de la ciudad soviética, que debía proteger al sexto ejército alemán, el cual lideraba la ambiciosa campaña. El problema era que la armada italiana en Rusia no estaba equipada para resistir en el brutal invierno euroasiático. Los soldados de Mussolini enfrentaron enormes dificultades, tan solo para cavar las trincheras, sin mencionar que jamás pudieron levantar un cerco defensivo sólido. Fue por este motivo que de manera insidiosa, el Ejército Rojo lanzó su primer contraataque contra los italianos. La batalla fue un desastre para los hombres de Mussolini, que no tuvieron ni una oportunidad contra los soviéticos. De los 130.000 hombres destacados en Stalingrado, 20.000 murieron, 64.000 fueron capturados y la mayoría de los que lograron salir con vida lo hicieron gravemente heridos. El desastre militar de Italia en la Unión Soviética no solo puso en jaque a las fuerzas de Hitler, sino que representó el principio de la pérdida de influencia del fascismo y de Mussolini en la propia Italia, que llevaría a una eventual traición contra el duque. No obstante, esto jamás dañó el cariño que Hitler tenía por el italiano, a quien admiró y siguió en sus pasos hasta luego de su muerte. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Historia Militar. Hasta la próxima.